Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 1. Temporada de hojas nuevas. Parte 2. Voy a hablar un poco más sobre mi infancia. En Kamisu 66, los niños deben comenzar a ir a la escuela a los 6 años. A la que fui se llamaba Escuela Armonía. Hay otras dos escuelas similares llamadas Amistad y Moralidad. En ese momento, la población era de un poco más de 3.000 habitantes. Solo después de investigar sobre la educación descubrí que en el pasado antiguo, tener 3 escuelas para una población tan pequeña aparentemente era bastante notable. Pero esto solo sirvió para demostrar que la verdadera naturaleza de la sociedad en la que nací era mucho más de lo que parecía. En cuanto a otras estadísticas, durante el mismo periodo, más de la mitad de los adultos de la comunidad, por cualquier motivo, ejercían profesiones relacionadas con la educación. Esto es inconcebible para una economía monetaria. Pero para una comunidad basada en la cooperación mutua, el dinero no es necesario. La distribución de los recursos humanos se dirige naturalmente hacia las áreas que más se necesitan y esas personas completan las tareas según sea requerido. La escuela Armonía estaba a unos 20 minutos a pie de mi casa. Es aún más rápido en bote, pero los remos son demasiado grandes y pesados para que los niños remen, por lo que es preferible caminar. La escuela se encuentra en un lugar tranquilo, un poco alejado del centro de la ciudad, en el extremo sur de Hairing. Su estructura de un piso hecha de madera oscura y pulida en forma de letra A acostada era bastante interesante. La entrada principal es el travesaño de la A. Cuando entras, lo primero que ves es la frase «Valora la armonía» enmarcada en la pared. Es el primer artículo de un compendio de 17 escritos por un sabio de la antigüedad llamado Príncipe Shotoku y significa construir todo sobre la armonía. De ahí viene el nombre de nuestra escuela. Desafortunadamente no sé qué dichos cuelguen de las paredes en las escuelas Amistad y Moralidad. A lo largo del costado de la entrada estaban las salas de profesores y las aulas. Hay más aulas alineadas en el brazo derecho de la A. Aunque el número de personas en la escuela, incluido el profesorado, no era más de 150, teníamos más de 20 aulas. El ala de administración estaba a la izquierda y los estudiantes tenían prohibido entrar ahí. En el patio frente al edificio había un campo de deportes, juegos infantiles y un recinto para los animales que criamos, como gallinas, patos, conejos, hámsters y más. Los estudiantes se turnan para cuidarlos. En la esquina del patio más alejada del edificio había una caja de madera blanca de instrumentos. Nadie sabe para qué sirve, en los 6 años que estuvimos en la escuela, nunca la vi usarse. En el centro de la escuela, la letra A da lugar a un gran patio, lo que sea que hubiere ahí dentro era un gran misterio. Los estudiantes tenían estrictamente prohibido el ingreso y nunca tuvimos ninguna excusa para intentar adentrarnos. Aparte del ala de administración, no había ventanas que dieran a dicho patio. Entonces, la única oportunidad que teníamos de mirar adentro era si estábamos allí cuando se abriera por casualidad. Entonces, ¿qué crees que hay en el patio central? Satoru nos preguntó con una sonrisa espeluznante. Todos contuvimos la respiración. Espera, tú tampoco sabes lo que hay allí, ¿verdad? No podía soportar que Satoru nos arrastrara a su juego de esa manera. Bueno, no personalmente, pero hay alguien que lo ha visto, dijo Satoru, molesto por haber sido interrumpido. ¿Quién? Alguien que no conoces. No era un estudiante. Ya se graduó. Qué conveniente, hice evidente mi incredulidad. Eso no importa, solo dinos lo que vio, dijo María. Todos hicieron sonidos de estar de acuerdo. De acuerdo. Bueno, las personas que no lo creen no tienen que escuchar. Satoru me hizo una mueca, la cual fingí no haber visto. Habría sido mejor alejarme, pero en realidad quería escuchar lo que tenía que decir. Cuando los estudiantes están presentes, los maestros nunca abren la puerta que da a ese patio, ¿verdad? Ya sabes, el que está frente al edificio de la administración, el que está hecho de madera de hoja perenne. Pero esa vez, accidentalmente se olvidaron de verificar si había gente alrededor y abrieron la puerta. Ya nos dijiste esto, presionó Ken. Había un número increíble de tumbas. Obviamente estaba exagerando, pero todos los demás parecían asombrados. Bah, en serio. Mentiroso. Dijiste tumbas. María se tapó los oídos con las manos. Le dije que estaba siendo ridícula. Entonces, ¿de quién son esas tumbas?
Satoru había estado disfrutando del efecto que su aterradora historia tenía en los demás y fue tomado desprevenido. Ya que hay tantas de ellas, ¿de quiénes son? No sé. De todos modos, había un número descomunal de ellas. ¿Por qué deliberadamente pondrían tumbas en el patio de la escuela? Como dije, eso es todo lo que sé. Parecía que Satoru estaba tomando el camino más fácil al insistir en que, dado que solo escuchó esto de otra persona, no tenía una respuesta para todo. Quizás son las tumbas de los estudiantes, Ken dijo, y todos se quedaron en silencio. ¿Estudiantes? ¿Desde cuándo? ¿Por qué murieron tantos? María preguntó en voz baja. No estoy seguro, pero he oído que algunas personas no se gradúan de aquí y simplemente desaparecen. Los estudiantes de las 3 escuelas de nuestra ciudad entraron a la escuela al mismo tiempo, pero, por razones que explicaré más adelante, se graduaron en diferentes momentos. Pero esta vez parecía que las palabras de Ken de alguna manera habían tocado un tema que era profundamente tabú y nadie sabía qué decir al respecto. En ese momento, Seung, que había estado sentado aparte de nosotros leyendo un libro, miró hacia arriba. Gracias a la luz que entraba por las ventanas, me di cuenta de que tenía las pestañas muy largas. No hay tumbas. Y con esas palabras, todos se sintieron aliviados, pero luego se nos ocurrió una gran pregunta. ¿Qué quieres decir con que no hay ninguna? ¿Cómo lo sabes? Pregunté por todos nosotros. Seung respondió con indiferencia, no había ninguna cuando por casualidad vi. Seung, ¿lo has visto? En realidad. Estás bromeando, ¿verdad? Lo bañamos con preguntas. Satoru parecía decepcionado de que le robaran el protagonismo. Supongo que nunca mencioné esto antes. El año pasado hubo una vez que no se recogieron los deberes. Una tarea sobre una observación personal para la clase de ciencias. La maestra me dijo que se los llevara cuando todos lo hubieran entregado, así que fui al ala de administración. Todos esperamos con gran expectación a que continuara, pero Seung se tomó su tiempo para marcar el libro que estaba leyendo con un marcador. Una de las habitaciones llenas de libros tiene ventanas que dan al patio. Había algunas cosas extrañas por ahí, pero no había tumbas. Parecía que quería que la conversación terminara ahí. Pero yo todavía tenía alrededor de 1000 preguntas que quería hacer, así que respiré hondo. No seas ridículo, dijo Satoru con una voz inestable que nunca había escuchado antes. ¿Qué cosas extrañas? Explícate bien. Tú mismo no querías explicar nada, pensé, pero quería escuchar la respuesta de Seung, así que no interrumpí. ¿Cómo debería decir esto? Alineados en el otro extremo del patio habían unos 5 de lo que parecían cuartos de almacenamiento de ladrillo, con grandes puertas de madera frente a ellos. Aunque su respuesta no explicaba nada, tenía una extraña verdad. Satoru, incapaz de pensar en más preguntas, chasqueó la boca. Entonces, Satoru, ese tipo que se graduó, que vio de nuevo, yo presioné. Pareció darse cuenta de que la situación se había vuelto contra él y dudó en responder. Como dije, solo lo escuché de otra persona, así que realmente no lo sé. Tal vez se confundió con lo que vio, o tal vez en ese momento en realidad había tumbas, se hundió más en el agujero. Entonces, ¿por qué se han ido las tumbas? No tengo idea, pero, ¿sabes? Ese tipo vio algo aún más aterrador que las tumbas. Satoru encontró la oportunidad de cambiar de tema. ¿Qué es lo que vio? Como esperaba, María mordió el anzuelo. No puedes preguntar de inmediato. Satoru aún no ha pensado en algo aterrador, así que dale algo de tiempo, bromeé, pero Satoru hablaba en serio. No estoy mintiendo. Ese tipo realmente vio algo. No estaba exactamente en el patio, pero... Sí, ok. Entonces, ¿qué vio? Que no pudo resistir más. Pensé que Satoru estaría sonriendo con complicidad al compartir el secreto, pero en cambio su rostro se volvió inexpresivo. Una sombra increíblemente enorme de un gato. Satoru se quedó completamente en silencio. En ese momento admiraba a Satoru por sus habilidades de oratoria. Si alguna vez existiera un trabajo para hacer historias de miedo, él sería el primero en ser elegido para ello. Aunque, por supuesto, no puedo pensar en ninguna sociedad que tenga un trabajo tan tonto. Es eso, un gato corrupto. Cuando María hizo la pregunta que todos estábamos pensando, todos comenzamos a hablar a la vez. Parece que los gatos corruptos aparecen mucho en la escuela primaria, pero me pregunto por qué. ¿No es obvio? Están buscando niños. A menudo salen de noche durante el otoño.
A veces aparecen en tu casa, pero generalmente solo alrededor de la medianoche. Estábamos simultáneamente asustados y atraídos por los temas oscuros. Obsesionados con las historias de miedo sobre espíritus malignos en las montañas y los ríos, pero de todos ellos, los gatos corruptos eran los que nos hacían temblar más de miedo. Aunque todas las historias que circulaban entre los niños estaban adornadas, la mayoría está de acuerdo en que los gatos corruptos son casi tan grandes como un adulto. Aunque tienen cara de gato, sus extremidades son anormalmente largas y se escabullen detrás de los niños como una sombra. Cuando lleguen a un área desierta, se extenderá por detrás e inmovilizará al niño. Cuando hacen eso, el niño se adormece como si estuviera hipnotizado, luego el gato corrupto abre la boca 180 grados y muerde el cuello del niño para que no pueda alejarse. De esa manera, no se derramará ni una gota de sangre, por lo que nunca se encontrará el cuerpo del niño. ¿Y entonces? ¿Dónde vio al gato corrupto? No sé si fue un gato o no. Todo lo que vio fue una sombra, dijo Satoru con confianza, olvidando su vergüenza anterior. Pero el lugar donde lo vio estaba muy cerca del patio. ¿Dónde exactamente? No hay forma de entrar o salir del patio desde el exterior. No fue del exterior. Dudé de lo que estaba diciendo Satoru, pero entonces, porque sentí un escalofrío recorrer mi columna. Estaba al final del pasillo en el ala de administración y desapareció justo enfrente de la puerta que da al patio. Nadie podía decir nada ante esto. Aunque no quiero admitirlo, Satoru obtuvo la reacción que quería. De todos modos, no eran más que historias inventadas contadas entre niños. En ese momento, todavía creía eso. Viendo en retrospectiva, mis días en la escuela Armonía fueron bastante felices. Aunque solo era ir a la escuela y encontrarnos con nuestros amigos, no podíamos evitar divertirnos todos los días. En las mañanas, teníamos clases de matemáticas, lenguaje, estudios sociales, ciencias y otras clases aburridas, pero los maestros nos vigilaban a todos para asegurarse de que entendiéramos el material y explicaban pacientemente a quienes necesitaban ayuda, por lo que nunca nadie se quedó atrás. Al mismo tiempo, también teníamos muchas pruebas, una cada tercer día si mal no recuerdo. Pero la mayoría de ellos no estaban relacionados con lo que estábamos aprendiendo. Eran ensayos cortos como, estoy triste, porque, y cosas por el estilo, por lo que no eran realmente estresantes. Más bien, lo que resultaba más difícil eran las tareas de autoexpresión. Aunque dibujar y esculpir en arcilla era divertido, escribir ensayos diarios era molesto. Pero es probablemente gracias a toda la práctica que obtuve entonces que puedo escribir esta historia sin muchos problemas. Después de las clases aburridas, pasábamos toda la tarde jugando. Y como teníamos 2 días libres los fines de semana, pasábamos mucho tiempo corriendo afuera a nuestro gusto. Cuando entré por primera vez en la escuela Armonía, ya había explorado a lo largo de los canales perezosamente serpenteantes, mirando los techos de paja de las casas, todo el camino hasta llegar a Golf. Durante el otoño, todo el pueblo se cubre de doradas espigas de arroz, de ahí su nombre. Pero la ciudad es en realidad más interesante durante la primavera y el verano. Cuando echabas un vistazo a los arrozales, podías ver patinadores de estanque saltando sobre la superficie del agua, y laches y peces mosquito nadando debajo. En el fondo, los camarones renacuajos se arrastraban, levantando lodo para ocultarse entre la maleza. En los canales y embalses que proporcionaban agua a las granjas había chinches de agua gigantes, escorpiones de agua, palos de agua, escarabajos buceadores y otros insectos, así como carpas crucianas y varios peces. Los niños mayores nos enseñaron cómo usar hilo de algodón y calamares secos para atrapar cangrejos de río, y después de un día, habíamos atrapado un balde lleno de ellos. También había muchos pájaros en Golf. En primavera, los gritos de las alondras que revoloteaban por el cielo resonaban por todas partes, y en verano, antes de que se plantara el arroz, decenas de ibis frecuentaban los campos para cazar laches. Los ibis se apareaban en invierno y construían nidos en los árboles cercanos. Los jóvenes ibis abandonarían el nido el otoño siguiente, y aunque el sonido de sus gritos no se consideraría hermoso, la vista de una bandada de ibis rosa claro en vuelo fue bastante majestuosa. Otras aves que a menudo vimos volar fueron milanos negros, bulbuls de orejas marrones, carboneros, tórtolas orientales, gorriones globo, cuervos triguín y más. Y aunque no es un pájaro, ocasionalmente también podemos ver minociros. Parece que a veces se pierden mientras buscan plantas y salen del bosque a los senderos cerca de los arrozales.
Los minociros no solo mejoran el suelo, sino que también comen insectos dañinos, por lo que las comunidades agrícolas los respetan y los consideran buenos augurios. Normalmente miden alrededor de 1 metro de altura, pero los gigantes miden más de 2 con numerosas antenas ondulantes. Por la forma elegante en que se mueven, no hay duda de por qué se les considera criaturas divinas. Otros animales venerados son las serpientes rata albinas y las serpientes rayadas melanísticas, las cuales son cazadas por los minociros. Como las creencias populares de la época se comprometieron entre sus historias, esta realidad es un misterio. Cuando los estudiantes ingresan a los grados superiores, emprenden expediciones para ver la ciudad más al oeste de Oak Grove, las dunas de arena de Hasaki Beach al sur de White Sand y los tramos superiores del río Ton, donde las flores florecían todo el año. A lo largo de la línea de costa había garzas y gaiteros pico de cuchara, y de vez en cuando pasaban grullas de corona roja. Fue divertido buscar nidos de carriceros grandes entre los juncos a lo largo de los lados del río, y nidos de trepadores de heno en la cima de las montañas en campos abiertos de hierba plateada. En particular, los huevos falsos que ponían los pajareros eran perfectos para hacerle bromas a la gente. Pero no importa cuántos animales vimos, ya que estamos dentro de la barrera sagrada, no es realmente naturaleza, es más como estar en un jardín en miniatura. Básicamente, en el pasado, los animales que teníamos en un zoológico probablemente eran los mismos que los que estaban fuera de él. Los elefantes, leones, jirafas y demás animales que vemos ahora son en realidad mutaciones creadas por nuestro cantús, falsos elefantes, imitaciones de leones, imitaciones de jirafas, de modo que en el caso de que alguno de ellos consiga escapar de sus recintos, no hay posibilidad de que los visitantes sufran daños. El entorno dentro de la barrera se modifica por completo para que sea seguro para los humanos. Ese hecho se volvió mucho más obvio más tarde, pero antes de eso, nunca me pregunté por qué podíamos correr en el desierto todo lo que quisiéramos sin ser mordidos por serpientes venenosas o picados por insectos. Dentro de la barrera, no había serpientes venenosas como víboras o culebras anilladas. Las únicas serpientes que teníamos eran inofensivas, como las serpientes rata japonesas, las serpientes orientales de dientes impares, las serpientes rata japonesas del bosque, las quillas asiáticas y las serpientes rosario. Además de eso, los diversos cipreses que crecían en el bosque secretaban, en un grado casi excesivo, una sustancia maloliente que mataba esporas de moho, garrapatas, niguas, gérmenes y otras cosas dañinas para nosotros. Al hablar de la infancia, también tengo que mencionar las celebraciones anuales y los rituales que teníamos. Transmitidos de una generación a la siguiente, estos eventos estacionales crearon una especie de ritmo en nuestras vidas. Solo por nombrar algunos, en la primavera tenemos un ritual para ahuyentar a los malos espíritus, un festival para orar por una cosecha exitosa y un festival para mantener alejadas las enfermedades infecciosas. En el verano, está el Festival de los Monstruos, el Festival del Fuego y la Fiesta de las Linternas. En el otoño hay un festival el 1 de agosto y una ceremonia de ofrenda de arroz recién cosechado a los dioses. Y los eventos que me recuerdan al invierno son el Festival de la Nieve, el Festival del Año Nuevo y otro festival al final del Festival del Año Nuevo. Pero el que está grabado más profundamente en mi mente es el ritual que se utiliza para ahuyentar a los malos espíritus. Supuestamente, también se le puede llamar Festival de la Cacería de Demonios, pero no se sabe si eso es cierto o no. Es una de nuestras fiestas más antiguas, con más de 2000 años de historia. En la mañana del festival, los niños nos reuníamos en una plaza abierta. Llevábamos máscaras de pureza hechas de arcilla húmeda cubierta con tiza en polvo y hacíamos el papel de sirvientes de los dioses en el ritual. Desde que era niño, tenía miedo de esta ceremonia porque 2 de las máscaras utilizadas eran excepcionalmente espeluznantes. Las 2 eran máscaras que representaban demonios y demonios del karma. El rostro del demonio tenía una sonrisa siniestra plasmada en él. Posteriormente, cuando se levantó la prohibición de información sobre ceremonias, traté de averiguar su historia, pero la información no era clara. Lo que encontré fue que se parece mucho a la máscara de serpiente de las antiguas obras de teatro Nog. Es la etapa final de 3, en las que un humano se convierte en demonio, yendo de la bestialidad, pasando por el de demonio, hasta llegar a ser una serpiente. Por otro lado, el rostro del demonio del karma es de miedo y angustia, aunque sus rasgos son confusos y torcidos y, a veces, ni siquiera parecen humanos. El ritual que constituye el núcleo del festival es algo así.
La arena blanca se extiende sobre la plaza con braseros encendidos en los extremos este y oeste, mientras 20 o 30 sirvientes de dioses marchan alrededor de las llamas cantando, demonios, váyanse. Demonios, váyanse, en un ritmo peculiar. Entonces aparece el exorcista vestido con un traje tradicional y portando una gran lanza en sus manos. Pero lo primero que todos notan siempre es su máscara dorada de 4 ojos. El exorcista se une a los sirvientes para cantar y dar vueltas alrededor de los fuegos y esparce frijoles en todas las direcciones para protegerse de las calamidades y la mala suerte. También los arroja a los espectadores y la gente ahuecaba las manos para atraparlos. A partir de aquí, comienza la parte espeluznante. El exorcista se vuelve hacia los sirvientes sin previo aviso y les arroja el resto de sus frijoles. La impureza está dentro de nosotros, él grita, y los sirvientes repiten después de él. A esta señal, 2 de los sirvientes se quitan las máscaras de pureza y se revelan como un demonio y un demonio del karma. Como sirviente, esta escena fue lo suficientemente aterradora como para dejarme sin aliento. Recuerdo una vez cuando el sirviente que estaba a mi lado se transformó repentinamente en un demonio y el resto de ellos se dispersaron como cucarachas aterrorizadas, convencidos de que estaban viendo demonios reales. Expulsar la impureza, grita el exorcista mientras ahuyenta a los 2 demonios con la lanza. Los demonios fingen resistirse, pero cuando todos se unen a los gritos, salen corriendo y el ritual termina. Aún recuerdo la mirada en la cara de Satoru cuando se quitó la máscara, temblando. Estás pálido como un fantasma, dije, y los labios incoloros de Satoru temblaron. ¿Y qué? Tú también. Lo que vimos en los ojos del otro fueron nuestros propios miedos ocultos. Los ojos de Satoru se abrieron de par en par y fijó su mirada hacia algo detrás de mi espalda. Me di la vuelta y vi al exorcista regresar a la plaza, desabrochándose la máscara. Generalmente, se sabe que el exorcista tiene el cantus más poderoso de todos nosotros. Y hasta donde yo sé, Shisei Kaburaji nunca ha dejado que nadie más le quite ese título. Shisei Kaburaji sintió que lo mirábamos y sonrió levemente. Lo extraño fue que incluso después de quitarse la máscara del exorcista, todavía llevaba otra en la mitad superior de la cara. Se rumorea que nadie ha visto nunca su verdadero rostro. Su nariz y boca parecían simples, pero las gafas oscuras que ocultaban sus ojos le daban un aire ominoso e intimidante. ¿Fue espantoso?, preguntó en voz baja y resonante. Satoru asintió con una mirada de asombro en su rostro. La mirada de Shisei Kaburaji persistió en mí por lo que pareció un tiempo anormalmente largo. ¿Estás interesado en muchas cosas? No. Me puse rígida, sin saber cómo responder. Tendrás buena suerte o mala suerte, Shisei Kaburaji se fue con la sombra de una sonrisa en su cara. Durante un rato nos quedamos allí como en trance. Entonces Satoru suspiró y murmuró, ese tipo probablemente tenga el poder de partir la tierra por la mitad si realmente se concentra. Aunque no creía en las tonterías de Satoru, lo que dijo permaneció en mi mente durante mucho tiempo. Los tiempos felices nunca permanecen así para siempre. Mi infancia no fue la excepción, pero lo irónico es que en ese entonces me preocupaba que esos tiempos felices fueran demasiado largos. Como dije antes, todos se gradúan de la escuela Armonía en un momento diferente. El primero en graduarse de nuestra clase fue Xiun. Un chico con mejores notas que nadie y con la sabiduría y madurez de un adulto. Pero un día, desapareció repentinamente de nuestra clase y nuestro maestro de aula, Sanada, orgullosamente anunció su graduación al resto de nosotros. Después de eso, mi único deseo era darme prisa y graduarme para poder estar en la misma escuela que Xiun. Sin embargo, a pesar de que mis compañeros de escuela comenzaron a irse uno por uno, nunca fue mi turno. Cuando María se graduó, me quedé atrás otra vez. No importaba cuánto intentara explicarlo, otras personas no podían entender cómo me sentía entonces. Cuando las flores de cerezo comenzaron a marchitarse, solo quedaban 5 de los 25 estudiantes originales en la clase. Satoru y yo estábamos entre ellos. Incluso el generalmente bullicioso Satoru parecía deprimido. Todas las mañanas, después de asegurarnos de que nadie más se había graduado, suspirábamos aliviados y continuábamos con nuestro día. Si era posible, queríamos graduarnos al mismo tiempo, pero si no, cada uno de nosotros deseaba en secreto ser el primero. Pero mi escaso deseo fue completamente destruido. Entrado el mes de mayo, Satoru, quien era mi última esperanza, finalmente se graduó.
Otros dos nos siguieron casi de inmediato, dejándonos solo a dos. Aunque pueda parecer extraño, no puedo recordar el nombre de esa otra persona sin importar cuánto lo intente. Aunque pudo haber sido el más lento de la clase y un estudiante completamente anodino, no creo que sea por eso por lo que no lo puedo recordar. Creo que inconscientemente reprimí mis recuerdos de él o ella. Durante ese tiempo, me encerraba en mi habitación todos los días después de la escuela y no hablaba con nadie. Incluso mis padres se preocuparon por mi comportamiento. No tienes por qué impacientarte, Saki, dijo mi madre una noche, acariciándome el pelo. No importa si te gradúas temprano. Sé que es solitario porque todos se han ido, pero pronto te encontrarás con ellos. No estoy realmente sola ni nada, dije, arrojándome boca abajo en mi cama. Sabes, graduarse temprano no es tan especial. No tiene nada que ver con la fuerza o la calidad de tu cantus. ¿Alguna vez te lo he dicho? Que tu papá y yo tampoco nos graduamos particularmente temprano. Pero tampoco fuiste el último de la clase, ¿verdad? No, pero... No quiero que me abandonen. No digas algo así, dijo con una voz inusualmente severa. ¿De dónde sacaste eso? Enterré mi cara en mi almohada y permanecí en silencio. Los dioses deciden cuando te gradúas, así que todo lo que tienes que hacer es esperar. Podrás alcanzar a todos los demás en poco tiempo. ¿Y sí? ¿Qué pasa si no puedo graduarme? Por una fracción de segundo, mi madre se quedó sin habla, pero luego sonrió y dijo, ¿estabas preocupada por eso? Tonta. Estará bien. Definitivamente te graduarás, es solo cuestión de tiempo. Pero hay gente que no puede, ¿verdad? Sí, pero esa posibilidad es menor a 1 en 1.000.000. Me senté y nuestros ojos se encontraron. Por alguna razón, mi madre parecía un poco conmocionada. Es cierto que, si no puedes graduarte, un gato corrupto vendrá tras de ti. No seas tonta, los gatos corruptos no existen en este mundo. Pronto serás una adulta, si sigues hablando de cosas así, la gente se reirá de ti. Pero, vi uno. En ese instante, una inconfundible sombra de miedo cruzó su rostro. ¿De qué estás hablando? Debes haberlo imaginado. Lo vi, repetí, tratando de provocar esa reacción nuevamente para poder confirmar de qué se trataba. No estaba mintiendo. Realmente sentí que había visto uno. Pero sucedió tan rápido que incluso pensé que debía haberlo imaginado. Fue antes de que volviera a casa ayer, alrededor de la puesta del sol. Estaba en una intersección y vi algo que parecía un gato gigante cruzándola. Sin embargo, desapareció instantáneamente. Madre suspiró. ¿Conoces el dicho, ver fantasmas en la hierba plateada? Si sigues pensando en cosas aterradoras, todo lo que veas te dará miedo. Lo que viste fue solo un gato o una comadreja. Es difícil ver las cosas con claridad cuando está oscureciendo. Madre estaba actuando como siempre otra vez. Cuando dijo buenas noches y apagó la luz, me quedé dormida fácilmente. Pero cuando volví a abrir los ojos en medio de la noche, todos los sentimientos de paz y seguridad habían desaparecido. Mi corazón latía como un tambor, mis manos y pies estaban helados y todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. Sudor realmente desagradable. Algo siniestro arañaba el revestimiento de madera entre la parte interna y externa del techo. Apenas era audible, pero sonaba como si los paneles estuvieran siendo arañados con garras afiladas. ¿Ha venido a buscarme un gato corrupto? No podía moverme como si estuviera congelada por una maldición. Luchando por recuperar el control, me liberé lentamente del hechizo. Salí de la cama y abrí la puerta en silencio. La luz de la luna se derramaba en el pasillo desde las ventanas. Aunque ya era primavera, las tablas del piso debajo de mis pies descalzos estaban frías. Solo un poco más, casi allí. La habitación de mis padres estaba a la vuelta de la esquina. Dejé escapar un suspiro de alivio cuando vi que la luz se filtraba por debajo de la puerta. Cuando extendí la mano para abrir la puerta, los escuché hablar. La voz de mi madre, llena de una preocupación que nunca antes había escuchado, hizo que mi mano se detuviera en el aire. Estoy preocupada. A este ritmo, ella podría. Si sigues preocupándote, solo serás una mala influencia para Saki, dijo mi padre con voz abatida. Pero si esto continúa, la Junta de Educación ya comenzó a moverse. No sé. Es difícil ejercer alguna influencia sobre ellos desde la biblioteca. Pero tú tienes privilegios de sanción,
no puedes hacer algo al respecto. La Junta es independiente. No tengo el poder para investigarlos, mucho menos desde la posición que tengo como padre de Saki. No quiero perder otro hijo. Está siendo demasiado ruidosa. Pero ella dijo que vio un gato corrupto. Probablemente se lo imaginó. ¿Y si es real? ¿Qué hacemos? Di un paso atrás. Aunque el contenido de su conversación estaba más allá de mí, entendí claramente que había escuchado algo que se suponía que nunca debía haber escuchado. Tan silenciosamente como había venido, volví a mi habitación. Había una polilla emperador azul pálido del tamaño de mi mano sentada en la ventana. Parecía un mensajero de malos augurios enviado desde el inframundo. Aunque no tenía frío, mi cuerpo no dejaba de temblar. ¿Qué está pasando? Por primera vez en mi vida me sentí vulnerable y sola, sin nadie a quien recurrir. ¿Qué demonios me está pasando? Un desagradable crujido venía del techo. Algo se acercaba. Sentí algo tan grande como el miedo mismo, acercándose más y más. Ah, ya casi está aquí. La polilla despegó y desapareció en la oscuridad. Al instante siguiente, el marco de la ventana comenzó a temblar y traquetear, aunque no había viento. El temblor se hizo más y más fuerte, como si alguien afuera estuviera tratando de arrancar la ventana del marco. La puerta se abrió por sí sola y se cerró de golpe con un sonido estridente. Jadeé. Era difícil respirar. Traté de aspirar aire profundamente en mis pulmones. Pero no pude. Está viniendo. 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 De repente, todo en la habitación comenzó a levitar y en un segundo los objetos se aceleraron golpeándose violentamente. La silla y la mesa comenzaron a saltar como un caballo salvaje, las plumas y los lápices volaron por la habitación y atravesaron la puerta. La cama flotó lentamente hacia el techo. Grité. El sonido de pasos apresurados llegó por el pasillo. Mis padres gritaban mi nombre. La puerta se abrió de golpe y entraron en la habitación. Saki, está bien ahora, mi madre me envolvió en un fuerte abrazo. ¿Qué demonios es esto? Grité. Está bien, no te preocupes. Es un espíritu de bendición. Finalmente llegó a ti. Esto. El monstruo invisible que destrozaba mi habitación se había calmado lentamente después de que llegaron mis padres. Esto significa que ahora eres una adulta, Saki, dijo mi padre, mostrando alivio en su sonrisa. Así que te graduarás de la escuela Armonía hoy. Mañana, ingresas a la Academia Sage. El libro que había estado flotando perezosamente en el aire cayó sin vida al suelo. Mi cama se inclinó y aterrizó con un ruido sordo como si el hilo que la sostenía hubiera sido cortado. Mamá me abrazó tan fuerte que dolía. Gracias a Dios. Ya no hay nada de qué preocuparse. Mientras cálidas lágrimas caían por mi nuca, una abrumadora sensación de alivio se apoderó de mí y cerré los ojos. Pero el grito de dolor de mi madre de, no quiero perder otro hijo, resonó en el fondo de mi mente.